Bueno, buenas noches a todas las hermanas nuevamente. Mi nombre es Olga Rodríguez de Castañeda. Les estoy llamando o hablando aquí desde Varillas, Huehuetenango, Guatemala, de las montañas de Guatemala, cerca a la frontera con México, para que se ubiquen hacia el lado occidental, hacia el oriente es Honduras y El Salvador. Entonces estoy hacia el otro lado. Muchas gracias por los que nos han escuchado, por quienes han compartido con nosotros pues algún comentario sobre el tema. Es un tema que pues que no deja de causar inquietudes, tenemos dudas. De hecho, esta semana tuve una charla y alguien decía, no, es que nosotros, la iglesia ya reemplazó a Israel. Todas esas cosas se hablan y pues eso son cosas delicadas que pues bíblicamente no están. Entonces, pero que como hemos hablado, bueno, de pronto en otras oportunidades, que los creyentes de pronto adoptamos frases que no son bíblicas, pero que de tanto repetirlas casi que se vuelven como una verdad, ¿no? Entonces, como lo de ayúdate que yo te ayudaré y esas que, que uno dice, no, es que eso lo dice Jesús, y uno, pues, ¿dónde? Entonces, así también hemos encontrado ahorita, y pues esta palabra que de pronto es un poco odiosa para nosotros como cristianos, como creyentes, pero que no es ajena, es real, está pasando, y lo vuelvo a repetir para quienes no se escucharon la vez pasada, hay un antisemitismo un poco oculto dentro de nuestra fe. ¿Y cuál es el propósito de estas charlas? Pues de pronto adentrarnos un poco en entender, por eso se llama Israel y los últimos tiempos, la iglesia, cuál debe ser nuestra postura, pues de acuerdo a la escritura, porque tampoco es mi postura, porque también pues de eso no se trata. De pronto es sumergirnos en la escritura, sumergirnos en toda la Biblia, porque yo no puedo decir, ah, no, solo en el Antiguo Testamento, no, porque para eso tenemos a Romanos escrito por Pablo, donde nos dice todo lo que prácticamente estamos viendo en este momento. Pero en el Antiguo Testamento tenemos todas las promesas y toda la historia. Entonces, pues quiero empezar leyéndoles un texto que creo que hemos leído unas cuantas veces. Ezequiel 37, el hermosísimo texto, el Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos dice de la versión Reina Valera 1960, la voy a leer hoy. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice.
dice el Señor. Entonces, y esto es súper emocionante, este texto, porque es, habla del pueblo de Israel netamente y cómo estaban absolutamente muertos, absolutamente secos. Todos los textos rabínicos coinciden, como los pastores, cientos y miles de pastores que han predicado sobre este texto, que es sobre habla del pueblo de Israel, cómo, cómo el Señor va a revivirlos. Y qué lindo es como dice que los haré volver a su tierra, el Señor. Entonces, en que siempre estos textos los hemos adoptado solo para nosotros como iglesia. Y claro, claro que todos nosotros somos huesos secos, porque cuando el Señor nos encontró estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. No estábamos más vivos que ellos. Claro que sí, la palabra es para todos, pero como profecía es para el pueblo de Israel, que serán restaurados y vivirán. Nosotros como iglesia, pues como somos beneficiarios de todas estas promesas, esto ha pasado. Yo puedo decir que esto pasó con mi vida. Yo hasta los 32 años no conocí del Señor, así que era así estaba yo de muerte. Y cuando el Señor vino, esto pasó en mi vida también. Para nosotros es esta palabra de redención, de salvación, de volver a vivir, pero claramente aquí el Señor dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Pues las profecías están, y esta profecía es una palabra que es demasiado preciosa, donde nosotros podemos ver cómo el Señor ya, y de hecho el texto anterior habla de todo lo que había hecho Israel, además porque ellos fueron llevados al exilio, esto es después del primer exilio a Siria, eh, porque estaban en muchas cosas que no eran, idolatría, paganismo, se habían, de hecho, ese es el gran delito, ¿no? El gran pecado que el Señor siempre dijo, si ustedes se van tras otros dioses, serán llevados a otras naciones extranjeras, pero pues el pueblo lo hizo. Entonces, lo que yo quiero seguir compartiéndoles son las palabras de restauración que el Señor tiene para el pueblo de Israel, porque así como dijimos hace 8 días, al lado del enfermo come el alentado, nosotros vamos ahí al pie. Nosotros tenemos también bendición de redención, que a veces de pronto como cristianos decimos, ay no, ya la gracia del Señor Jesucristo ya nos salvó a nosotros, pero no seamos como orgullosos con esto, porque al final leeremos Romanos 11 y leeremos cómo Pablo habla de precisamente todo lo que esta caída significó para nosotros nuestra salvación. Entonces, luego el siguiente texto, ahí mismo, para entender por qué nosotros también estamos acá. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe en ella, para José, para de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con la vara de Judá y los haré una sola vara y serán uno en mi mano. Y las varas sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Creo si de pronto alguien tenía la duda de que no, que es que dos pueblos, que es que dos raptos, que es que el pueblo de Israel se queda a pasar la gran tribulación, aquí el Señor está profetizando, está diciendo, díganles que serán un solo pueblo, yo cuando venga, sus nombres están en una sola vara. Yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, a los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra.
y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. La semana pasada les hablaba que cuando se habla de Efraín, no hay un texto bíblico como tal, pero las interpretaciones que han dado desde eh, pastores hasta rabinos, es que cuando eh, Jacob bendice a los hijos de José, recuerdan que cuando José, que fue vendido por sus hermanos y que se fue a Egipto, él en Egipto se casa con Asenat, que es hija de un sacerdote pagano. Y él tiene dos hijitos, uno se llama Efraín y el otro Manashe. De hecho, Manashe es el mayor, Efraín es el menor. Cuando llegó, y luego cuando viene la restauración de toda la familia, que es cuando Jacob ya regresa, lo llevan pues a ir a Egipto, y él está muy contento porque dice, yo ya pensaba que ya mi hijo José había muerto, y ahora no solamente veo a mi hijo José, sino también veo a mis nietos, a los hijos de mi hijo José. Entonces para él fue una gran alegría. Y él sí vio lo que de pronto en ese momento nadie más vio, la descendencia de Efraín y de Manasés, al ser de una mamá que no era del pueblo. Entonces dice en Génesis 48:17. Bueno, todo el texto está en Génesis 48, pero lo que quiero decirles, leerles está en Génesis 48:17 en adelante. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Que los intérpretes, los antiguos, los que han estado antes de nosotros, aquí es donde se ha encontrado que está la raíz del tema de que nosotros seamos de esa parte, de esa multitud de naciones. Porque claramente, pues, todos los otros hermanos, todos los otros hijos, pueblo de Israel, pues pueblo de Israel son, y son las tribus de Israel, pero de ellos no hay ninguna promesa de formar multitud de naciones como tal. Ya sabemos que naciones son grupos de personas con una lengua, una cultura diferente, ¿cierto? Y aquí el Señor está hablando de multitud de naciones. Entonces, qué bonito es encontrar estas cosas en la escritura para que nosotros no nos sentamos como excluidos, que no solamente cuando nació el cristianismo y cuando nacimos nosotros. No, nosotros estamos desde los lomos de Abraham, allá estamos nosotros. Y mira cómo ha venido y por dónde era que venía el agua al molino, como decimos. Obviamente estaba muy claramente determinado el pueblo de Israel, pero aquí está. Y su descendencia formará multitud de naciones. Ninguna otra de las bendiciones, podemos leer las bendiciones en todo anterior, en el texto anterior, y no vamos a encontrar que ninguna de las tribus es bendecida convirtiéndose en multitud de naciones. Entonces, qué lindo poder entender que somos un pueblo, un solo pueblo, que el Señor, ya como lo dice por allá en Isaías y en otros textos, Él dijo que les puso como un velo, ¿no? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso cuando llegó el Señor Jesucristo no pudieron verlo, porque ya estaba determinado por Dios que esta multitud de naciones en las que están ustedes, del Salvador, de Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, tendríamos esta gran misericordia a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros primero?
En Romanos lo vamos a entender un poco más. Pero nunca, nunca fue cambiado el pueblo, nunca fue nosotros fuimos mejores. No, es que venimos de la misma raíz, somos hermanos. Y esta parte de la vara es una cosa muy impresionante. Vino a mí cuando dice que en la vara escribe en una vara Judá y en la otra Efraín. Y que se junten en su mano y se haga un solo, para que sean un solo, uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso, diles, así ha dicho el Señor, y aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con la vara de Judá y los haré una sola vara y serán uno en mi mano. Qué linda promesa que nosotros somos uno en la mano del Señor. Entonces, para mí, estas son cosas muy impactantes eh, y de cómo tenemos nosotros ahora que vivir en estos últimos tiempos, últimos segundos, últimos minutos de estos dolores de parto, porque ya casi el niño van a nacer. Estos dolores de parto ya están muy próximos a culminar y nosotros no podemos hacer esa distinción odiosa, fea, porque el Señor nos ha llamado a una bendición y está en Isaías 40, 1 al 5, que yo se los mencioné la vez pasada, pero esta vez sí les quiero leer el texto como tal. Esta es nueva traducción, algo así. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y todo a carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Entonces, miren qué lindo. ¿Quién no quiere ser consolado en este tiempo? En este tiempo y en cualquier dificultad. Y el Señor nos está dando la orden. Consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen a su corazón, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha terminó. Es tan hermoso. Yo no, uno como que lo lee, uno a veces lee y no lee, ¿no? A mí me pasó cuando ya entendí y el día que lo escuché hace como, yo creo que hace como 5 años, fue que vi este texto ya entendiéndolo y como que Dios hablando a mi corazón, que nosotros estamos llamados a consolar al pueblo del Señor. Entonces, y lo hemos hecho entre nosotros. Ah, bueno, tenemos consejería bíblica y alguna hermana tiene problemas. Claro, pues ahí estamos todas apoyando. Claro, estamos consolando al pueblo del Señor. Pero, pero, dice, hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle, él ya ha cumplido su tiempo de servicio. Esta es la nueva versión. Que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces, ¿qué es tan lindo que nosotros podamos consolar al pueblo de Israel? Y es una orden, es una petición. De hecho, el Señor ni siquiera lo hizo así. Yo no lo puedo creer que el Señor le diga, consuelen, consuelen a mi pueblo. No, yo creo que lo dice con un amor como hemos aprendido acá. Consuelen, consuelen, porque cuando uno quiere consolar a alguien, por lo menos los que nos toca llegar a ir a velas cada rato, uno no llega ya, ay, venga, le digo la palabra del Señor para usted. No, uno llega con un corazón suave, con una actitud, un abrazo suave. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy con su pueblo. Un pueblo que está sufriendo tanto, tanto, tanto. La discriminación, el rechazo. El video que les quería compartir, que espero poderlo volver a ubicar, es un youtuber de estos, un influencer de estos locos, desde un carro disparando una pistola de agua a un poco de niños y jóvenes judíos religiosos.
que ustedes me dirán, ah, pero es que ellos no aceptaron al Señor Jesucristo. Eso es tema del Señor directamente. El Señor dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Entonces, uno cómo puede pensar o puede hacerse el ignorante o de pronto ver una situación de esas y decir, uy, no, eso no es conmigo, cuando el Señor nos está dando la instrucción. Hablen al corazón de Jerusalén. Entonces, para mí este es el texto que les quería compartir para ver cómo el Señor nos trata a todos con ternura. A veces creemos que solo la ternura es para nosotros o para solo las mujeres, ¿no? Ese pueblo necesita ser tratado con ternura, así como los drusos, así como tantos pueblos que están sufriendo, pero el pueblo que está en el corazón del Señor, el que él ama, el que él hizo, de un pueblo que no era pueblo, hizo un pueblo, porque le plació, porque amó a esa gente, es el pueblo de Israel. Entonces, que nosotros como creyentes no estemos en eso y no nos parezca chistoso, la verdad, uno debe rechazar eso enérgicamente, porque a veces como que uno, ay, tan chistoso, porque por lo menos, y es cierto, mi oficina queda junto a la calle, eh, alguien me decía esta semana, es que lo que está haciendo Israel es terrible matando de hambre. Primero, cerciórense de las noticias, porque hay muchas fake news y ya está confirmado y salió y el señor salió a pedir disculpas, un periodista que tomó una foto descontextualizada de hace 5 años y la presentó como el ejemplo de los niños que mueren de hambre en Gaza. Entonces, muchas cosas estamos siendo engañados por las fake news y, y en esto también hay mucha mala información y falsa información. Entonces, que nosotros como pueblo de Dios, como el pueblo redimido por la sangre de Cristo, de Jesucristo, el hermoso judío que dio la vida por nosotros, porque él murió a manera romana, pero por ser judío y porque tenía que cumplir su propósito, pero que no se nos olvide que ese es su pueblo, que así como, acuérdense en el texto de Mateo cuando él dice, que si alguno vio que yo tenía hambre, me dio de comer y que el que tuve sed y no me diste de beber y estuve en la cárcel, no me visitaste. Dice, cualquiera que lo haga con uno de mis pequeñitos. Siempre, automáticamente nuestro cerebro se va a nosotros, a nuestras culturas, a nuestros pueblos. Pero se nos olvida que él en esos días, él había dicho, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, amigas, hermanas, que no cualquier rastro, rasgo, sesgo hacia el pueblo judío debe ser eliminado para que el Señor pueda glorificarse y a través de nosotros bendecir a su pueblo y a todo el mundo que Él nos mandó, porque nosotros no podemos hacer acepción de personas. Y a veces parece que el pueblo de Dios hace acepción de personas con su propio pueblo. Entonces, que podamos entrar a estos textos y ver la profundidad de lo que hay acá, que no es sola, yo he tenido discusiones así con algunos pastores, sobre todo en Colombia, acá casi no, aquí no de hecho, que me dicen, no, es que hay todas las profecías, no, únicamente para Israel y únicamente para la iglesia. Estas son para Israel y estas para la iglesia. Pero aquí con esta de Ezequiel, cuando es de las dos varas en la misma mano de Dios, creo que eso tumba que tengan que ser dos pueblos y dos historias diferentes. La historia es una sola, desde el inicio hasta el final. Y nosotros estamos ahí. En algunos casos estamos como protagonistas, en otros casos estamos como los que consuelan, los que dan el vaso de agua, los que dan el alimento, los que visitan en la cárcel, los que no se alegran cuando estos chistes y cosas feas de antisemitismo salen. Porque les cuento, amigas, no sé si ustedes han leído y han visto todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Así empezó la persecución nazi con los pogroms. Los pogroms empezaron mucho tiempo antes, años antes, y empezaron con caricaturas burlándose de los judíos, que por su nariz, que por su riqueza,
que, y añitos, pero enseguida ya estaba la noche de los cristales rotos, que fue cuando en toda Europa prácticamente decidieron que una noche en las ventanas a todos los negocios de los judíos y a las semanitas ya los estaban llevando prisioneros a los campos de concentración para ser aniquilados sistemáticamente, asesinados y que les alcanzó para matar 6 millones de judíos, entre los cuales 1 millón eran niños. Mire, Entonces, hermano, por eso, ¿qué le parece si tomamos una pausa aquí y regresamos? Y vamos a continuar este tema tan importante, hermanas. Tantas gracias.